Y arrancamos esta noche cargadita de entrevistas. Primero vamos a darle la bienvenida y el recibimiento merecido al profesor Juan Eduardo Lenzca, referente de Derechos Humanos. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, realmente. Bueno, la verdad que el tema que nos convoca hoy es presentarles a la gente y mostrarles justamente lo que estuvo transmitiendo a través de las redes sociales un sector de La Libertad Avanza, un video que nos dejó bastante atónitos, ¿no? Algo muy alocado, como sacado de un mundo, una dimensión paralela, que lo queremos compartir antes de empezar a hablar, ¿no? Esto acerca de la Guardia Pretoriana para el presidente Javier Milei. Lo compartimos y luego hablamos. Principalmente les quiero contar que la agrupación Fuerza del Cielo, que se está formando hoy aquí entre nosotros, es el brazo armado de La Libertad Avanza. Es la Guardia Pretoriana del presidente Javier Milei. Son sus soldados más leales, los que estuvieron desde el principio y los que van a estar hasta el final. Y vamos a estar hasta el final defendiendo el proyecto de país de nuestro líder Javier Milei y defendiendo sus ideales. ¿Cuáles son? Los ideales del presidente, él mismo lo dice siempre, es el liberalismo, que es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa de la libertad y la propiedad privada. Nos dejó atónitos, ¿no? El ver esto, un acto en una ciudad también donde hay un cierto apego, ¿no? A lo militar, por decirlo de alguna manera, y escucharlos hablar de una guardia pretoriana, del brazo armado, da escalofríos. Sí, en un principio mucha gente pensó de que era una locura y se lo toma casi como algo infantil o una chiquilinada. Pero pensábamos lo mismo de Milei y hoy es nuestro presidente. Aquí no hay improvisaciones. Y yo quiero en este sentido ser muy prudente en lo que digo, porque no subestimar a quienes están entregando el país. Y saben que hacerlo tiene su costo y se están preparando para eso. Y se están preparando de la peor manera, que ya lo anticipaba hasta Elisa Carrió, digamos, ¿no? Cierto, sí. Pero que esto es un anticipo de lo que va a venir. Además, tenemos que verlo en nuestra propia historia. Nuestra propia historia argentina, nosotros ya tuvimos algo así como la AAA. Pero veamos en otros países, como en el caso de Siria, donde tiene un gobierno muy parecido al gobierno que teníamos nosotros, digamos, mucho más igualitario, con un Estado presente, y los intereses de los grandes grupos corporativos internacionales la destrozaron. Hoy en día Siria es un país destrozado por el gran imperio. Ellos tienen aquí sus ojos en el litio, sus ojos en el agua, sus ojos en todo lo que sea energía y metales. Y en este momento tienen facilidades de poder saquear el país como quieren. Y no lo van a dejar, sobre todo por lo que está sucediendo a nivel internacional. Y entonces, esto que parece una locura, de que parece una chiquilinada, hay que tomarlo con seriedad. Y esperemos que nuestras propias Fuerzas Armadas comiencen a pensar en argentino. Claro. Y a ponerse los pantalones largos, digamos, porque estamos en un país donde se da el dilema sarmantiniano, ¿no? O defendemos la patria o somos colonia, ¿no?
Y en este sentido es importante poner todas las fuerzas patrióticas de pie frente a esto que aparece como una amenaza, porque en un principio nosotros vemos de que nos están corriendo con la vaina, o sea, nos están corriendo con la AAA, nos están, como antes nos corrían en las elecciones con el Falcon, ¿no? Ujú. Porque saben la historia de tragedia que hay en nuestro país en función de la defensa de la soberanía y este tipo de cosas. Y entonces hacen este tipo de provocaciones con una finalidad de decir, a esto vamos. Y el enfrentamiento, que es cada vez mayor porque cada vez es más consciente la gente que lo votó, que está peor que antes, que esto trae consecuencias. Y ellos están dispuestos a asumir esas consecuencias hasta las últimas consecuencias, Como lo dice en el video, la ¿no? redundancia. Entonces, hay que pensarlo con mucha seriedad. No es una chiquilinada solamente. Ahora, yo vi esto, tomo lo que usted señala, profesor, no es una chiquilinada, pero no veo acciones de la justicia trabajando ante la posibilidad de el lanzamiento de un grupo paramilitar, como lo vienen anunciando, la Guardia Pretoriana, el brazo armado de un partido político. No veo acciones directas como para a que estas personas comparezcan ante la justicia o posicionamientos fuertes políticos en torno a esto. Es la pregunta que nos hacemos todos, pero creo que fue el diputado Valdés el que lo dijo, están pidiendo ficha limpia con una justicia sucia. La justicia está corrompida desde la cabeza. No digo que todos los jueces sean corruptos, ni mucho menos. Hay personas honorables dentro de la justicia, pero evidentemente que nosotros estamos viendo una justicia realmente corrupta desde la cabeza y que está comandada desde el agua escondido. Entonces, cuando los intereses extranjeros priman sobre los intereses nacionales, suceden este tipo de cosas, teniendo una justicia que mira para otro lado frente a esto. Los que no miraron para otro lado fueron diputados del socialismo que sí hicieron una presentación, más allá de cuál va a ser el resultado. Pero es importante levantar la voz, que sobre esto no quede impune, por lo menos decir, bueno, sobre esto todos miramos para otro lado. No hay que mirar para otro lado, hay que escandalizarse y hay que salir a denunciar esto. Y esto es importante, ¿por qué? Sobre todo porque va generando conciencia. Y algo que dijo Evita, que no hay mayor fuerza que la conciencia popular. En la medida de que un pueblo tome conciencia de sus derechos es imparable. Y hay que hacerlo con la prudencia que significa lo que ha pasado en nuestra generación. No responder a este tipo de provocaciones con otra provocación, porque eso es lo que están buscando, porque son dueños absolutos y monopolizan la violencia. Desde ese punto de vista hay que tener estrategias que sean absolutamente distintas y que sean eficaces. Ahora, usted señala este discurso de odio permanente que nosotros lo marcamos desde Sí. la campaña misma, ¿no? Poniendo a aquel que piensa diferente en la vereda de enfrente como enemigo, atacándolo en forma sistemática y validando con el discurso acciones violentas. Hicieron esta presentación, pero ya hubo un ataque a estudiantes del CONICET. Sí, así es. Y el video, evidentemente, es una parte. Yo he visto casi todo el video y toda la primera parte es la demonización a lo popular, pero la demonización con términos altamente agresivos y soeces que uno se da cuenta enseguida cuál es el nivel de demonización que buscan el aniquilamiento. Y entonces, eso sí me preocupó porque es la matriz de pensamiento que se tuvo en la historia argentina contra los movimientos populares y que ahora reverdece en este preciso momento donde están ejerciendo el poder por los votos. Antes esto mismo lo hacían con la violencia fuerza, armada. claro. Ahora lo hacen con la manipulación de los medios de comunicación y sobre todo a través de las redes sociales. De las redes sociales que van marcando tendencia y casi todos estamos involucrados con el teléfono en las redes sociales y que
cuesta mucho, y sobre todo para los más jóvenes, ser críticos a este tipo de prensa y a este bombardeo mediático que se tiene a través del celular, ¿no? Ahora, esta violencia dialéctica que habilita la violencia real, ¿no? Sí. La que podemos encontrarnos y con la que podemos tropezar en la vida cotidiana. ¿Cómo se le enfrenta usted como referente de derechos humanos desde la organización de las bases, ¿no? Los sindicatos, los gremios, las organizaciones sociales, que sabemos todo lo que han padecido desde diciembre a esta parte de demonización y también de secuestro hasta del alimento para los comedores comunitarios? Y la única escuela es la realidad. No hay en este sentido lo institucional. Sirve hasta cierto punto, pero la calle, la intemperie, la injusticia, es el caldo propicio como para ver como utopías la justicia y la solidaridad. Y entonces ir ganando en concientización. Y además, en algo que es muy importante, sobre todo para la juventud que ya comienza y se hace mucho más, maneja mucho más esto, de profundizar el conocimiento de estos medios para utilizarlos en favor de una mayor concientización. En la medida de que nosotros preservemos la democracia, hay posibilidades de aumentar en conciencia. Y en la medida de que aumentemos en conciencia popular, en conciencia política, en conciencia ideológica, que parecen todos términos malas palabras, que son lo único que nos van a salvar, entonces, desde esa perspectiva, nosotros tenemos que ir soñando en una civilización donde podamos convivir sin agredirnos, porque si no nos va a ganar la agresión, y la agresión nos gana hasta en el seno familiar, donde estamos almorzando sin conversar y viendo más el celular que lo que dice aquel que yo tengo al lado. Claro. Entonces, ese nivel de agresión que ha calado tan hondo en nuestra sociedad, debemos darle otro tipo de respuesta, y el otro tipo de respuesta se da en la propia realidad. Primero con los que tenemos al lado, y después ir generando nuevas redes y ir también utilizando esta propia instrumentación en función de una comunidad distinta que sea capaz de albergarnos a todos nosotros, así como somos, con virtudes y con defectos. Y desde ese punto de vista, yo creo que el trabajo diversos, es mucho más arduo, pero no es el trabajo al cual nuestra generación de jóvenes entró mucho más por la violencia, queriendo hacerlo rápido. Yo creo que esto ya tiene muchos siglos en la humanidad, de que la civilización del amor es la utopía general. Y nos cuesta muchísimo llegar hacia eso. Y mucho más hoy en día, que además le tenemos que agregar el amor a la naturaleza, el respeto por la naturaleza, porque una falta de respeto, así como hay una falta de respeto hacia el otro, hay una falta de respeto hacia la naturaleza terrible. Y esto tenemos que ir revirtiéndolo. Hay muchas cosas que se dan, lo que Leonardo Boff habla de microutopías, ¿no? De las utopías que se dan en los ámbitos más chicos, que después son como los arroyitos, que se van juntando en un río y el río llega hasta el océano. Y es posible que algún día podamos nosotros recuperar esta comunidad y este país, así como lo soñaron los grandes próceres y como tuvimos muchas experiencias de felicidad y de reencuentro entre los argentinos, ¿no? Ahora, ¿está en peligro la democracia en este contexto de crisis social, política, económica, de empobrecimiento de los argentinos y argentinas, donde el discurso de violencia es la moneda corriente? Y de hecho, cuando nosotros votamos a un presidente que lo putea hasta el Papa y que después le pide perdón, realmente hay algo que anda muy mal. Y que si eso es democracia, es una democracia muy débil. Y que en una democracia ningún fiscal se fije en lo que hicieron estos muchachos, hay algo que anda demasiado, pero demasiado mal. Una democracia donde un tipo como Pepín Rodríguez Simón pasa 3 años prófugo, vuelve y es Gardel, evidentemente que es una democracia donde hay cosas que andan muy,
pero muy mal. Y además nosotros, como argentinos y trabajadores, hemos perdido más del 50% del poder adquisitivo y hablan de respeto a la propiedad privada, cuando la propiedad privada que nosotros tenemos es el sueldo, y el sueldo nos los quitan, pero a carrada. Evidentemente que estamos en una democracia donde hay cosas que están muy, pero muy mal, y es muy endeble, y es, como decían antes, una democracia tutelada, ¿no? Claro. O por lo menos de Figuretti. Claro. ¿Y se busca la proscripción del peronismo otra vez como fuerza política? Yo no tengo la más mínima duda de que sea así. Es una de las armas que han utilizado en la historia, y nos ha costado 18 años de exilio la primera proscripción, pero siempre cuando hay alguna figura que puede llegar a conducir, no solamente a representar, o sea, a referenciarnos, sino a conducir un proyecto de país soberano, evidentemente que la van a proscribir por estas debilidades que tiene la democracia, una democracia con una justicia que está cooptada y está manejada desde el lago escondido. Entonces, si nosotros tenemos una justicia de esta naturaleza, evidentemente que algo anda muy mal, y que la proscripción es algo que no les cuesta absolutamente nada. Algo que me gustaría preguntarte y no quiero dejar pasar la oportunidad, ¿por qué consideras que hay tanta hazaña en los medios hegemónicos nacionales contra Formosa?